Ahora, John, ¿cómo creerte? ¿Cómo, no yo, el público, la afición, cómo creerte que realmente estos cambios van a ocurrir? Hoy parecían que existían muchas promesas, pero al final del día, las mismas personas que han manejado el fútbol por 50, 60 años, los mismos poderes o grupos, siguen estando ahí. Entonces, ¿cómo me vas a asegurar que esta vez habrá un cambio? Me parece que tenemos un comité de selecciones nacionales, David, en donde tenemos una pluralidad verdaderamente interesante. Desde la invitación que se hizo, buscando que Grupo Orlegui y Grupo Pachuca estuvieran presentes junto con Chivas y América. No se dio lo de Jesús Martínez, desafortunadamente, ojalá y en un futuro sí se pueda, y se invitó a Jorge Alberto Ján y Ernesto Tinajero. Me parece que ahí hay una pluralidad muy interesante de gente que invierte su patrimonio en sus propios negocios futbolísticos, en sus equipos, y que le apuesta y que sabe tomar esa clase de decisiones. Esos son la clase de soporte que hoy vamos a tener, que es una realidad, porque hoy el señor Rodrigo Ares en la presidencia ejecutiva de selecciones nacionales tiene el soporte, tiene la retroalimentación de esas personas. Entonces, eso hoy es una realidad. La Copa América es una realidad. El que vayamos a jugar contra Alemania en octubre es una realidad. El que estemos trabajando con la CONCACAF para que se amplíen las ventanas en donde vamos a poder jugar contra selecciones de otras confederaciones, pero es una realidad. Eso es normal, John, porque el Mundial, ¿dónde se va a jugar? En Estados Unidos, México y Canadá. Correcto. Por supuesto que los europeos y muchos países de Asia, de China, de África, van a viajar a Estados Unidos o a México. Bueno, pero no para hay tiempo, conocer, José Ramón, para conocer, los sí, calendarios de FIFA están correcto, muy apretados. pero eso es lo que van se a está viajar, trabajando. van a viajar para conocer las sedes, los estadios, el ambiente, el clima. Ahora, yo te quería preguntar una cosa, John. Yo veo en esto que hay un alejamiento de tu fuerza dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que te vas a dedicar más al Mundial y que cobra mucha fuerza la personalidad de Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga, que es un hombre de fútbol indudablemente, que conoce perfectamente a su equipo de fútbol, que conoce lo que sucede en el fútbol, que se ha encargado de manejar mucho tiempo en América, es y va a ser el hombre decisivo en el comité directivo de selecciones nacionales. Él es el hombre fuerte en este momento, el protagonista de ese comité directivo, apoyado por supuesto por Iraragorri, que tiene atrás el Grupo Salinas y tiene socios importantes. Pero José Ramón, En tampoco Necaxa estás descubriendo... no pasa nada con el Oye, Necaxa. José Ramón, el Y mismo grupo Xolos- ha dirigido... Xolos es un A ver, José Ramón, gran el mismo animador. grupo que tú hablas, Sí. el mismo grupo Es el que ha manejado ha el dirigido fútbol. el fútbol. Entonces no me vas a decir que ahora la novedad es que el señor Azcárraga bueno, pero va a ahora dirigir el fútbol. aparece más, Bueno. aparece personalmente. Bueno, entonces es lo ahí mismo. está su nombre. Entonces ahí está es lo su nombre. mismo. Bueno, Bueno, pues es y lo también mismo. siento que John se encaminará más a lo que él va a hacer. Va a dejar un poco la Federación de Fútbol o se va a encaminar a buscar los partidos de CONCACAF, de CONMEBOL, con FIFA. En la federación, afortunadamente, José Ramón, hay muchas cosas que hacer. Entonces, sí, desde luego, la parte deportiva la voy a delegar a través del Comité de Selecciones Nacionales en esta nueva Dirección de Selecciones Nacionales, sí, totalmente. Va a estar delegada en ese sentido y Rodrigo Ares será Que no el sabe nada responsable. deportivamente hablando, Él se va a encargar de la gestión de los proyectos deportivos de Jaime ¿A qué es gestionar? para y ti? el hacer que las cosas sucedan, Oh. el administrar lo que esté sucediendo quién? con Jaime Ordiales y Andrea Rodeva. Bueno, Javier que son Ordiales es dos gente y expertos Andrea también son gente de campo de fútbol. del deporte, totalmente. Y de en la Que no lo es federación, Rodrigo, no lo es Rodrigo. y no se buscó ese perfil. El comité no buscó un perfil deportivo que fuera el gestor. Y dentro de la federación nosotros empujaremos todas las iniciativas, como bien dices, es un ciclo atípico porque vamos a tener un mundial de la FIFA en casa, Claro. en donde se va a tener que estar negociando consistentemente, no solamente con la FIFA, sino con Estados Unidos y con Canadá, y donde además tenemos una participación muy importante a través de la vicepresidencia de la CONCACAF, en la propia CONCACAF, y donde además hay que empujar todas las otras áreas que tenemos en la federación. No se nos olvide que tenemos 4 comisiones, que tenemos la Liga Premier, la TDP, el sector amateur, el Sistema Nacional de Capacitación y todo el trabajo que se hace con la Liga MX, la Liga Expansión y la Liga Ahora, Femenil. John, ya para Entonces, terminar, hay mucho que irnos hacer a ahí. pausa. ¿Estás consciente de que en el segundo turno de Tata Martino y tuyo, no el Tata Martino, todas las selecciones fueron eliminadas? Quedaron fuera la olímpica, la femenil, Sub-20. la sub-20. Sí, fueron 2 fracasos muy claros y muy puntuales. 3. El premundial. Es que El mundial.
el otro fue en un solo partido, se perdieron dos cosas. Olímpicos. No, y también si analizamos el cómo se dio esa eliminación, fue un verdadero accidente en donde jugadores de primera línea, chavos que ya están en activación o en participación en la Liga MX, fallaron 5 penaltis. Sí, bueno, pero contra Guatemala, Dios. Por eso, Pues qué mal, ¿no? pensamos que eso Qué mal. no es una cosa del día a día, Mira, fue un accidente que una nos pasó en potencia como en España esa- falló sus penales y se quedó fuera del Mundial, ¿no? Así es. Así es. Ahora, John, pero Así para nos pasa. entender la sustancia de estos cambios hoy anunciados, o de algunos de ellos, al próximo técnico de la selección mexicana, ¿quién lo va a nombrar? Esos 5 que nombraron, esos 5 dueños de equipos, que ya sabemos que es uno solo el voto, porque a mí me da la impresión de que Jesús Martínez era invitado ahí como para que pareciera democrático el asunto, porque es el único opositor. Los otros 5 votos, los otros 5 personajes que a mí me mencionan, van a votar en el sentido que les diga, en este caso, Emilio Azcárraga, ¿no? O a lo mejor le avisa a Alejandro Aragorri, tú diles a los demás por qué vamos a votar. Bueno, esos 5 yo lo veo como un bloque. Entre ellos 5 van a elegir al técnico, lo va a elegir Rodrigo Ares de Parga, van a votar, van a hablar con 3 o 4 técnicos y después quién toma la decisión y con base en qué. La decisión y la responsabilidad, Roberto, claramente es de Jaime Ordiales como director de selecciones nacionales y de Rodrigo Ares como la autoridad inmediata sobre Jaime. Ellos llevan una propuesta al Comité de Selecciones Nacionales. Ellos son los que platican con los técnicos, Así los que es. revisan Ellos proyectos. están haciendo todas las Y entrevistas. si ellos no las están de haciendo acuerdo, ellos. ¿qué pasa? Entonces, si el Comité de Selecciones Nacionales ve que no hicieron algún análisis específico que se debió haber hecho, entonces les pueden decir, revísenlo más a profundidad o tráiganos más opciones. Pero al fin del día, quien pone al candidato y quien decide, en este caso es Rodrigo ¿Y Ares, quién de la mano escogió de ese Jaime comité de Ordiales. selecciones, John? Perdón. ¿Ese comité de selecciones de dueños, ellos, los propios dueños, lo organizaron o lo elegiste tú directamente? Yo invité Ah, al señor Amaury Vergara, Sí. al señor Emilio Azcárraga, al señor Alejandro Iraragorri, al señor Jesús Martínez Patiño. Una vez ya instalado el comité, se invitó adicionalmente al señor Jorge Alberto Hank y cuando el señor Jesús Martínez nos dijo que no, yo propuse que el señor Ernesto Tinajero se uniera al comité. ¿Por qué dijo Así Jesús fue. Martínez que no? ¿Porque ya había nombrado a Rodrigo Ares de Parga? No, él dijo que ¿Fue no algún desde, motivo? desde antes de la primera reunión. No se había nombrado al señor. ¿Por qué dijo que no? Eso me parece que es una pregunta que hay que hacérsela a él. Bueno, Algún yo se la he motivo hecho. tendría, ¿no? Yo se la he hecho y dice que en ese comité no existía la garantía de que realmente se hicieran las cosas como tienen que hacerse en beneficio del fútbol mexicano. Habrá que preguntárselo a él. Eso dijo. Una pregunta, ¿y por qué, John, teniendo la facultad de escoger ese comité, no apartaste las televisoras, teniendo una maravillosa oportunidad de decir, a ver, las televisoras que durante muchos años han controlado el fútbol, hoy voy a poner nada más a dueños de equipos que no tengan contacto con la televisión abierta? ¿Por qué no lo pudiste hacer o no te lo permitieron o Porque tus jefes te llamaron? Por ninguno. Yo tengo 18 jefes que se sientan todos en la asamblea Yo creo que de tienes dueños. más, ¿eh? Tienes más. No, pero 14 cuando mucho, ¿no? Porque algunos 15, tienen 2 o 3 18, equipos. 15. 15 votos. 15. Y aquí está Miquel para aclarar cualquier tema de esa asamblea. En realidad, David, como lo comentamos hace unos minutos, buscábamos la calidad del comentario, la calidad de la aportación, porque si nos damos cuenta, fuimos sobre dueños que ellos, los dueños exclusivamente, no presidentes, no vicepresidentes, no directores deportivos, empleados. dueños que ellos se metan directamente en las operaciones de sus clubes y además que tuvieran ese éxito o esa trayectoria de éxito dentro de sus carreras que los avalara para estar ahí. Y qué mejor que América y Chivas y que esos dos grandes proyectos que han sido Orlegui y Pachuca. Así nació la invitación. De ahí se complementó con el proyecto de Jorge Alberto Hank, que también ha sido muy exitoso, con Tijuana, y segundo con el señor Tinajero, que tiene un modelo muy interesante de cómo no nada más ascendió al Necaxa, sino lo ha internacionalizado dentro de su operación. Y créanme, en las reuniones que yo he participado, Roberto, en este comité de selecciones nacionales, la retroalimentación es extraordinariamente rica. Y no habla uno y se callan los demás, hablan todos.
y están tan comprometidos que en algunos casos hay algunos que traen estudios hechos por ellos mismos diciendo esto yo lo veo de esta manera y de esta otra, y creo que esa pluralidad nos da mucho. John, después de la pausa, Bueno, te ya voy a lo hacer veremos, te ya lo voy veremos. a hacer una pregunta de cuando nos vimos en el Mundial de Clubes hace 15 años y de lo que platicamos Bueno, en aquella ocasión. vamos a permitir que John de Luisa tome agua y volvemos de esta pausa. Y